bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas a Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. Germán, buenos días, bienvenido a nuestro programa. Bueno, en Telemazones aquí habíamos hecho algunas denuncias sobre irregularidades en el Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil, en el hospital, principalmente por adquisición de medicinas en esta modalidad de convenio de pago. Sin embargo, la Comisión Anticorrupción ha hecho una investigación más profunda y ha encontrado que esto del convenio de pago no es una particularidad del Teodoro Maldonado Carbo, sino de varios hospitales y también más problemas de ahí en el Teodoro Maldonado Carbo. ¿Qué nos puede contar? Gracias, buenos días. La Comisión Nacional Anticorrupción ha hecho una serie de denuncias en relación a los temas de la salud del país. En un primer momento, hace algún tiempo, señalamos que había sobreprecios en la adquisición de medicamentos en términos generales. Luego pudimos demostrarle al país que en la adquisición de los insumos en la red pública, asimismo habían sobreprecios en los insumos. Se llegó a un extremo en materia de insumos en que de los 6.000 procesos contractuales, de ellos, en esos procesos se calificaron a 900 proveedores. De los 900 proveedores, 498 no tienen ninguna condición para ser proveedores porque no tienen permisos, no tienen registros sanitarios y la red de salud pública los adquirió a ellos. De estos proveedores que no tienen permiso, 158 son empresas construidas para el efecto, 275 personas naturales que igualmente no tenían que hacer si es que se habla de proveedores. Esto en materia de insumos, el asalto al país, 80 millones de dólares. Esto en insumos. Y en lo que usted acaba de señalar, que es lo último, estrictamente dirigido al tema de los hospitales Maldonado Carbo y Los Ceibos de Guayaquil, constatamos que el sistema que es eventual, que es ocasional, el convenio de pago, se volvió un hábito, de tal manera que en el Maldonado Carbo, en el periodo 2018, se hicieron 141 convenios de pago por 100 millones de dólares. Y en el Hospital Los Ceibos, alrededor de 103 convenios de pago por 37 millones de dólares. Entre los dos, por lo tanto, 137 millones en 245 convenios de pago. Asimismo, por personas que era evidente que no podían hacer las ofertas. Esa ha sido la forma como se ha atracado, al menos en ese año, en el 2018, los recursos del país. Yo quiero decirle que esta información es información oficial, nos la entregó el propio Seguro Social, de tal manera que con esa información hemos podido actuar y hace pocas horas hemos presentado ante Fiscalía esta denuncia. Ahora, ¿en cuánto se estima, digamos, estos convenios de pago normalmente se hacen y corríjame si es que estoy equivocada, porque por alguna razón no se pudo adquirir determinado medicamento y por ende hacen un convenio de pago para adquirirlo ya de manera urgente, pero ya no es a los precios que se pueden establecer a través de un concurso público, sino al precio que hay, al precio que se oferta en ese momento? ¿En cuánto se estima el sobreprecio, es decir, el exceso de recursos pagados por esos medicamentos? Los convenios de pago constituyen una fórmula excepcional. Pero no puede ser que el Teodoro Maldonado cada 3 días firme un convenio de pago. De tal manera que allí lo excepcional era cumplir la ley, eventualmente. Hemos llegado a ese estado de cosas. Sobre los 137 millones, evidentemente hay sobreprecios muy importantes. No hay un cálculo en este momento para señalarlo, pero lo que sí le puedo decir es que, por ejemplo, hay personas que han participado tanto en el Teodoro Maldonado Carbo como en el Hospital Los Ceibos sin ningún problema y han hecho contratos por 6.700.000 dólares. La persona que lo ha hecho es una joven estudiante de 24 años de edad que no tiene ninguna capacidad de proveer ningún tipo de medicamentos. Aquí hay dueños de papelerías, de industrias que venden cemento, o gente que se dedica al trabajo y a la venta honrada de hamburguesas, pero no sé qué hacen proveyendo de medicamentos o de insumos. ¿Y qué es lo que puede estar pasando allí? ¿Son testaferros de verdaderos, digamos, en este caso,
negociantes de medicamentos, por llamarlos de alguna manera, envueltos en estos procesos de corrupción, o simplemente son personas que han podido aprovecharse de las debilidades del sistema. Todo lo que usted acaba de decir junto es una síntesis adecuada entre testaferros, entre vivísimos, entre una mafia organizada existente en los hospitales y evidentemente gente que estuvo lucrando de esta manera. En el caso de los insumos, la cosa es pavorosa también. Vuelvo a la denuncia anterior, la de los insumos médicos. No han dicho una palabra las responsables ministras de entonces, la doctora Margarita Guevara y Verónica Espinosa. Es en su periodo que se produce aquello. En el caso del Seguro Social, hemos entregado, como insisto, la denuncia, y déjeme decirle que hace unas horas yo pude hablar con el Contralor y me señaló que la denuncia que presentamos sobre insumos está en marcha, la investigación, y que por lo tanto ya hay resultados respecto de responsabilidades civiles, penales, administrativas en algunos hospitales. De tal manera que esa es una buena respuesta, como fue una buena respuesta la del IES en el sentido de descabezar a los hospitales, pero no pueden demorarse, a la dirección de los hospitales me refiero, pero no pueden demorarse 3, 4 meses en reconstituir esas direcciones. Hay que poner interinamente en varios de ellos, especialmente en el Maldonado Carbo y en los Ceibos, gente que pueda responder de forma ágil frente a estas denuncias. Creo que esta es una forma de componer en el país, y la Comisión Anticorrupción lo que es cumplir su rol cívico y ciudadano, que es el que se le encargó hace algunos años. Ahí le tengo un dato que ayer traté de encontrarlo para entregárselo, pero se lo ofrezco para ver si usted puede investigar mucho más a fondo. Pero se hicieron unos cambios en el hospital de los Ceibos, pero lo que se hizo también es trasladar a los señalados de corrupción a la dirección del IES. Entonces, ¿dónde está la verdadera decisión de realmente cambiar y sancionar a quienes están envueltos en actos de corrupción o en errores, o como quieran llamarlo, y que están despilfarrando los recursos de nuestro país? Mientras hay gente que no le están dando medicinas, hay cantidad de gente que en este momento no está recibiendo la medicina que el IES está obligada a entregarle. A nombre de actuar en relación a los temas de la salud en el país en la última década, y esa mafia que se organizó en la última década, que ha quedado incrustada en algunos espacios, se ha asaltado no solamente los dineros y los recursos de los hospitales con estos vericuetos de adquirir insumos, medicinas con sobreprecios a personas que no corresponden, que no tienen permisos. Digo, a nombre de actuar de esa manera, lo que se ha hecho es asaltar la posibilidad de que nuestro país, nuestro pueblo, sea atendido adecuadamente en los hospitales. Me refiero a la salud pública en general, y desde luego en los temas del IES de manera puntual. Al IES han intentado dañarlo de todas formas. Hay un tema importante, hemos hablado con el director del IES, con el doctor Paul Granda, y le hemos dicho también en el tema, y déjeme comentarle algo, el tema del Hotel Quito. Al Hotel Quito le vendieron propiedad del IES a un precio inadecuado, en una venta rapidísima, y también le hemos pedido que respecto de este tema se nos entregue la información adecuada, porque esta ciudad se está organizando para defender no solamente el edificio, un patrimonio, una empresa hotelera, no, se trata de defender un recurso y un bien de los afiliados del Seguro Social, que ha sido entregado a precio inadecuado a algunos personajes en el periodo del señor Richard Espinosa. De tal manera que hay mucha tela por cortar respecto de los temas en la lucha contra la corrupción, sobre la materia de la seguridad social, sobre el tema del comportamiento de los hospitales, y evidentemente en lo que le acabo de señalar, para poner un ejemplo adicional de lo que hay que hacer y de lo que se debe sanear en este país. ¿Usted conoció ya algún detalle de la venta del Hotel Quito? Porque el problema con eso es que no quieren dar absolutamente ningún detalle para poder ver qué es lo que hicieron, a quién le vendieron y en qué precio. ¿Usted tiene ya esos detalles? Hay alguna información, hemos hablado igualmente en Contraloría y hemos hablado en el IES, para efectos de que se cruce la información, y sobre todo hay una ciudadanía organizada, porque no se puede permitir que un patrimonio de la ciudad, que es además fue un patrimonio del IES, casi se lo haya obsequiado a una empresa
en cuyo interior estarían algunas gentes vinculadas al régimen anterior. De tal manera que también estamos trabajando en aquello. Insumos, medicinas, maltrato a la dignidad de nuestro país respecto de lo que significa la atención del pueblo ecuatoriano, no son posibles de seguir dejándolos a que ocurran como cualquier cosa. Y fíjese usted, cuando se habla del Teodoro Maldonado, quienes intentan, como el caso del doctor Mateo, poner orden, son víctimas de agresiones, es decir, mafias instaladas con las cuales hay que enfrentarse y no hay que darse ni 2, ni 3, ni 4 meses, sino actuar ahora. Hoy ya es tarde. En esto, a ver, hay varios aspectos. ¿Qué pasa con la subasta inversa? ¿Qué pasa con el CERCOP? ¿Qué pasa con el Ministerio de Salud, que es finalmente el que rige y el que pone las normas en torno a la adquisición de medicamentos en todas las instituciones de salud pública del país, incluido el Seguro Social? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde está el control que deberían ejercer? El CERCOP es una sigla y nada más en el país, esa es mi impresión. No ha intervenido, pudo y debió haber intervenido activamente sobre lo que hemos hablado esta mañana. La subasta inversa, sobre ese tema, estamos trabajando para demostrar otras cosas. La subasta inversa, o normalmente van a la subasta inversa, asimismo determinadas empresas escogidas a dedo, a mano. Ustedes a la subasta inversa, y en la subasta inversa ya sabemos quién va a ganar. La subasta inversa se está constituyendo, por lo tanto, en el otro mecanismo direccionado para impedir que se transparenten las cosas. Es decir, este es un país, y en esta materia, este es un tema que necesita de mucho seguimiento, de un riguroso compromiso de las autoridades para frenar las cosas. De tal manera que ahora, no solamente al hablar de los convenios de pago, como una fórmula para saltar los recursos de la salud del pueblo ecuatoriano, también la subasta inversa. Sobre ese tema estamos trabajando, no hemos presentado todavía nuestros documentos correspondientes, pero ya le alerto y le digo a la ciudadanía, también en aquello hay comportamientos inadecuados. Claro que sí, y ahí si usted se fija simplemente en el reglamento de la subasta inversa, allí está fomentándose todas estas irregularidades de que cualquier persona pueda venderle medicamentos al Estado ecuatoriano, no importa si tiene papelerías, si tiene puestos de caramelos, si tiene zapaterías o si tiene cualquier cosa, porque el concurso no se fija en quién le está vendiendo y la trayectoria que esa persona tiene o la reputación que esa persona tiene en la venta o experiencia en la venta de medicamentos. En lo único que se fija es en el precio. Así es. En el precio más bajo. Entonces, si le venden talco en vez de cualquier medicina al precio más bajo, pues el CERCOP le da paso a ese vendedor para que pueda proveerle al Estado, dejando de lado proveedores con trayectoria, con experiencia y sobre todo con la documentación correspondiente para demostrar que lo que le están vendiendo al Estado es la medicina tal y no cualquier otra cosa. Y lo propio ocurre en los insumos. Es decir, por eso le decía, 158 empresas que se constituyeron para el efecto, 275 personas naturales que aparecen vendiendo insumos, proveyendo de insumos. Nadie tiene permisos ni registro sanitario. Y mire usted una cosa adicional, cuando hay también subastas inversas y cuando hay participación en diversos lugares, como que los proveedores se ponen de acuerdo. 10 les corresponde acá, 5 tienen que estar aquí, vamos a la subasta inversa, vamos los 3 que nos corresponden, sube los precios, los 2, yo bajo los precios. Es decir, es un arreglo, un acomodo de las cosas, un desorden total, por hablar de desorden. Yo diría que un acto de inescrupulosidad sin límites en lo que ha significado proveer de insumos y de medicamentos. En el caso de los 2 hospitales, además, para volver al tema de los 2 hospitales, estos contratos a dedo, son exactamente a dedo, por montos altísimos a personas que no tienen nada que hacer. Maldonado, Carbo y Los Ceibos no pueden esperar meses para tener nuevas administraciones, hay que intervenirlas de manera activa. Y también hay otros hospitales, ya hemos sido informados que hay hospitales de la red del Seguro Social que, por ejemplo, terciarizan la alimentación sin tener ni siquiera contratos de ninguna naturaleza, a contrafactura. Se está trabajando a contrafactura. Estoy alertando de una circunstancia que ya se conoce en uno de los hospitales de la red del IES. Germán, ustedes que son tan valientes como Comisión Anticorrupción, ¿ustedes están en la línea de develar o de confirmar que hay un grupo político que está a cargo, que está detrás de toda esta mafia de la provisión de medicamentos
por lo menos en el Teodoro Maldonado Carbo? Mire, se oyen algunos elementos que podrían hacernos suponer que hay una estructura política organizada detrás de aquello, porque no solamente es una estructura delictiva, sino que hay intereses políticos seguramente allí. Yo no me atrevería a este momento a hacer señalamientos de ninguna naturaleza, porque en el caso de la comisión nosotros lo damos con pruebas. No ha habido una sola denuncia que no tenga el sustento de una prueba. Así, dicho con nombres y apellidos. ¿Cuántos nombres hay ahí en esa investigación? Mire, aquí tenemos 34 nombres para demostrar que los 34 proveedores se repiten en el Maldonado y en el Hospital Los Ceibos. Esto sí podemos decirlos eventualmente las personas. ¿Ustedes han tenido acercamiento a esas personas como para poder saber en qué circunstancias están vendiéndole medicamentos al Estado? Tenemos un grupo de colaboradores, hay personas que suelen hacer este tipo de cosas. Sabemos quiénes son, muchísimos de ellos. Le dije de la señorita que es de 23 años, estudiante de una universidad. Hay un señor que es un gran dirigente de una liga barrial, por ejemplo. Y nuestra percepción es que son testaferros, e inclusive mi preocupación también es si ellos están enterados que sus nombres están acá. Y yo creo que hay que ir a donde usted dice, saber quiénes son los que están detrás de aquello. Esa es la investigación que le hemos pedido a Fiscalía, la propia Contraloría. Y la calidad de esos medicamentos, porque ahí está otro problema, no solamente es que se lo compran a cualquiera, no solamente que se lo compran en el precio que les da la gana, sino que no sabemos si lo que están comprando es realmente un medicamento que está pues causando un efecto positivo en las personas que lo tienen que consumir. Todo esto se refiere al año 2018 en materia de los pagos a dedo, que es la mejor forma de decir antes que convenio de pago. Y en el tema de los insumos es de los periodos 2016-2018. Las dos ministras señaladas en el tema de los insumos, ojalá digan algo y ojalá las autoridades de la investigación les digan que si conocían por lo menos y se llegaron a actuar a la libre para que se produzca el asalto, y en términos del IES tienen que responder de manera rápida y urgente, no solo con la reorganización, sino también encontrando responsables. Porque este es un tema, el del 2018, que se conocía en la administración del Seguro Social de Guayaquil, el último periodo. Por eso que nosotros nos hemos planteado que ese director provincial, ¿qué estaba haciendo? Pero ¿sabe qué es lo que tiene que, y le recomiendo, y con mucho gusto le podría yo proveer de alguna información que yo también he podido obtener? Y es que el problema por lo que esto no cambia y sigue la corrupción en el Ministerio de Salud es porque desde Margarita Guevara y antes se empezó a conformar una mafia dentro del Ministerio de Salud. Paralelo. Un ministerio, sí, que trabaja para ellos mismos, trabajan para esta mafia y que han ido rotando de puesto en puesto. Hay personas que han tenido 17 cargos en los últimos, en los 10 años del correísmo, y siguen ahí adentro, es decir, siguen en este momento en el Ministerio de Salud fomentando que este tipo de cosas sigan sucediendo, y seguramente habría que ver los pagos de esos sobreprecios y de esa corrupción, tal vez le siguen llegando a la misma estructura, aunque ya no esté dentro del Ministerio de Salud. La ministra actual no dice ni pío de lo que está pasando ahora. No ha dicho nada. No ha dicho nada, ni dirá, porque ella también pertenece al mismo grupo. Ella se le ve en algunas fotografías con Verónica Espinosa, porque Verónica Espinosa formó un grupo político. Y en el grupo político, en las calles, con carteles y todo, se le ve a la señora ministra actual, que por cierto no nos ha querido aceptar hasta ahora una entrevista aquí para poder pues cuestionarle y preguntarle cuáles son sus cambios en la política de salud. La mafia sigue adentro, y mientras siga adentro nada de esto va a cambiar. Y fíjese que ahora que se está analizando la reforma presupuestaria y toda esta crisis económica, el Ministerio de Salud es el que más recursos se lleva. Entre educación y salud es el que más recursos se lleva. Pero ¿cuántos de esos recursos son desperdiciados? Usted lo dijo, el ARSA es una sigla, nada más. Porque el trabajo... el CERCOP y el ARSA es igualito. Así que allí hay mucho trabajo por hacer y mucha tela que cortar. ¿Ustedes cuándo presentarán esta denuncia? Bueno, no están presentadas. Las dos. La de los insumos médicos fue presentada hace un par de meses. Respecto de aquello, le decía, el Contralor ha avanzado ya en la identificación de responsabilidades.
Esto es importante. La correspondiente a los convenios de pago la presentamos, la volvimos pública el día jueves de la semana anterior y el día lunes ante Fiscalía hicimos el ingreso de la documentación correspondiente, de tal manera que está ya presentado. Insumos médicos, por un lado, 2016-2018, un perjuicio al país de 80 millones, convenios de pago a dedo, Maldonado Carbo y Los Ceibos, un perjuicio al país de alrededor de 137 millones, allí están las estructuras, pero gracias por dejarme decir el tema del Hotel Quito. También ese es un tema que le corresponde al IES, el señor Richard Espinosa debe rendirnos cuenta qué ocurrió en esa venta de un bien inmueble de los afiliados del Seguro Social. Que por cierto está viviendo las delicias de la diplomacia en Canadá, en alguna ciudad de Canadá, en donde su esposa es cónsul o embajadora o yo no sé qué cosa es. Pero mire, ustedes estarían dispuestos a escuchar también a los pacientes. Mire que ahorita me han contactado pacientes de cáncer, principalmente de distintos tipos de cáncer, pacientes de esclerosis múltiple, que no les están entregando medicina. No les están entregando, no les entregan a tiempo porque el Seguro Social dice que no tiene para comprarles. Y por otro lado están desperdiciando dinero. Escúchenlos, por favor, porque realmente el testimonio de esas personas es lo que realmente va a evidenciar la crisis. De todas formas, yo le insisto, esto corresponde al 2018. Nuestra investigación ha estado hasta allí y con información oficial. Pero en realidad el drama de la salud es un drama acumulado. Y el drama de la salud pública es un drama frente al cual la Comisión Nacional no podía dejar de conmoverse, porque es una circunstancia precisamente gravísima, sí, que conmueve y que hemos estado cercanos también, no solamente a los pacientes, hemos estado cercanos también a la gente honesta que hay en los hospitales. Los médicos son gente honesta, es una estructura administrativa la que se mueve allí, corroyendo los cimientos de lo que significa la actitud y la voluntad de las éticas al servicio de la causa común que es la salud de nuestro pueblo, ¿no? Germán, le comprometo para que cuando tenga el informe de Contraloría venga, por favor, y lo exponga a nuestro público para saber qué es lo que ha investigado y qué conclusiones. Ojalá tengamos también rápido una respuesta de Fiscalía sobre el tema de los convenios a dedo. No los llamemos convenios de pago. Son convenios a dedo, efectivamente organizados por una mafia que atracó el país en la década pasada y cuyos tentáculos todavía siguen quedando. Gracias, Germán Gauss, por estar esta mañana con nosotros. Vamos a un corte comercial y a regreso nos acompañará José Hidalgo, director de la Corporación de Estudios para el Desarrollo Condes. Junto a él hablaremos sobre la proforma presupuestaria, la situación económica del país. Ya volvemos.